Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente voy a preparar un chorigano, o lo que es lo mismo, un chorizo de pueblo vegano. Para adobar los chorizos vamos a usar unos ajos que he triturado muy finitos, aceite de oliva, sal, orégano seco, pimentón dulce, si os gusta el picante un poco de picante y pimienta negra. Pues aquí tenemos este pedazo de calabaza y vamos a empezar por partirla. Si puedo. Después de algún que otro corte ya la tenemos abierta. La voy a partir mejor en 4 trozos para que sea más manejable. Ahora sacamos las pepitas. Y ahora lo llevamos al horno a unos 200 o 250 grados hasta que estén tiernas, que serán unos 40 o 45 minutos. Ya las he sacado del horno, al final las he tenido 50 minutos en vez de 45, no, 55 minutos, casi una hora, porque es muy grande y tarda un poquitín más en ablandarse. Para que no se quemara le he puesto esta lámina de papel albal a mitad de cocción y ahora las dejaremos enfriar para sacarles la carne. Ya he sacado toda la carne y ahora vamos a adobarla. Ya tenemos aquí toda la carne de la calabaza y ahora lo que haremos será... la he desmenuzado así con la mano para que quede fibrosa, para que imite luego un poquitín la textura del chorizo. Y ahora lo que haremos será ponerle sal para ayudarla a eliminar todo el exceso de líquido, que veis que ya va soltando, pero bueno, tiene que soltar bastante más. Entonces le vamos a poner sal y lo dejaremos que vaya escurriendo y quitándole el líquido cada cierto tiempo, hasta que se quede lo más sequita posible. Y ahora lo dejamos escurrir unas cuantas horas. Lo he tenido escurriendo durante unas 6 horas, lo podéis tener más tiempo para aseguraros. Ha soltado todo este líquido y bueno, ahora ya apenas suelta agua, así que voy a empezar ya a adobarlos para terminar ya de hacer la receta. Así que ahora le vamos a incorporar el ajo. Yo creo que se lo voy a poner todo. Como veis ya le he puesto también el pimentón, el orégano, le voy a poner un poco de pimentón picante, la pimienta negra, mezclarlo bien, le vamos a poner también aceite. Y ahora nada, es mezclarlo bien para que quede todo bien integrado. Ya lo tenemos todo bien integrado y ahora vamos a pasar a hacer lo que son los chorizos y a la deshidratadora. Cogemos porciones y tratamos de darle formita de chorizo.
Hay que tener en cuenta que todavía tienen mucho líquido, por eso los vamos a deshidratar, y entonces una vez que estén hechos no van a quedar tan gorditos, se van a quedar más delgados, ¿vale? Esto ya está, así que le ponemos la tapa, lo ponemos a temperatura máxima y ahora es echarle un poco de paciencia, tendrán que estar unas cuantas horas hasta que estén terminados, así que nada, vamos a por ello. Ya han pasado unas 14 horas y he ido parando la deshidratadora de vez en cuando para ver cómo iban los chorizos y cambiando de altura las bandejas para que se hagan de manera uniforme. Ahora, como veis, ya están más sequitos y ahora ya son más manejables, así que ahora es cuando le vamos a dar formita de chorizo, ahora que todavía se pueden manejar bien. Como veis, ya no están tan gordos como al principio, se van a quedar delgaditos, pero van a estar muy buenos. Estos ya están y ahora lo volvemos a poner en la deshidratadora ya a una temperatura más media para que no se resequen demasiado y unas cuantas horas. Dentro de 4 horas volveré a mirar y a ver. Ya han pasado unas 22 horas y ya los tenemos listos. Como han ido reduciendo de tamaño, como veis, los he ido agrupando en las bandejas en el menor número posible de bandejas para que estuvieran abajo y se deshidrataran más rápido. Se han quedado delgaditos, pero bueno, ni más ni menos que los que se comercializan por ahí. Tienen más o menos el mismo grosor y están increíblemente buenos. Y este es el resultado. No sé si se aprecia bien el corte que tiene, la rodajita, pero os aseguro que tiene una textura increíble, vamos, parece chorizo de verdad. Y ya os digo, el sabor, buenísimo, tenéis que probarlo. Veganízate. Realmente es una receta de lo más sencilla, como habéis visto. Lo único que nos va a llevar es mucho tiempo, entre que se macera la calabaza, se asa, suelta el líquido y luego el tema del deshidratado. Pero bueno, la verdad es que merece la pena porque os aseguro que el resultado es espectacular. A todas las personas que se lo he dado a probar les parece increíble que sea un chorizo vegano porque tiene la textura de un chorizo de pueblo, fibroso, tiernito y un sabor increíble. ¿Y por qué le he puesto este nombre? Pues quienes me sigáis habréis visto que en mi comunidad he puesto una pequeña encuesta preguntando entre 4 posibles nombres cuál era el que más os gustaba y este ha sido el ganador. Muchísimas gracias a quienes habéis participado y especialmente a Cantantes Callejeros de Barcelona y María Teresa que propusieron 2 de los nombres. Ingredientes y enlaces a mis redes sociales abajo. Dejadme un like bien gordo porque me lo he currado mucho para sacar este chorizo. Suscribiros si no lo habéis hecho, compartir con todo el mundo, darle a la campanita para que os avise de todos mis vídeos y no os perdáis ninguno. Y nada más, muchísimas gracias por pasaros a visitarme y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao! Es que se atasca aquí. Voy a por el botiquín y seguimos con la receta.